demasiado. Cuando una persona, especialmente una persona con un perfil alto, es atacada y censurada hasta el punto de ser espantada de la vida pública por expresar algo, eso se conoce como mobbing o funas. Sin embargo, esto es algo que sucede también en la naturaleza. De hecho, de ahí viene el término mobbing, que mob es como una multitud que todos se le echan encima. Y es algo que sucede cuando un depredador penetra el territorio de una especie. Por ejemplo, una víbora que entra a un territorio de anidamiento de una especie de aves. Entonces lo que pasa es que cuando la víbora es detectada, todas las aves se juntan, empiezan a hacer un borlote y empiezan a atacarlo todos juntos, incluso hasta el punto de que le avientan excremento. Y a veces terminan matando al depredador, espantándolo, lo que sea. Sam Harris dice que nuestras creencias pueden ser como nuestras posesiones, que las sostenemos como si fueran nuestras cosas, nuestra propiedad. Por lo tanto, las queremos defender, a veces incluso con violencia. Si alguien quiere meterse a tu casa, la vas a defender. Por lo que se me vino a la mente una idea, según yo, interesante. Y es que ciertas ideologías o ciertas agrupaciones o ciertas estructuras de poder se podrían considerar como territorios donde viven ciertos individuos, estas especies como las aves. Y hay ciertos individuos que amenazan este territorio como si fueran un depredador que intenta meterse. Por lo tanto, estas personas que pertenecen a esta ideología, a esta agrupación, a esta estructura, salen como las aves a defender su territorio, dispuestas a pelear. Y, por ejemplo, se podría decir que ciertas ideas, ciertos comentarios son como este depredador que podría destruir a este territorio, por lo tanto, se sienten amenazados. Entonces, entre más vulnerable sea un territorio, es decir, más difícil sea de defender estas ideas o los actos que comete esta estructura de poder o esta agrupación, va a resultar en que los habitantes de este territorio van a ser más agresivos. ¿Para qué? Para evitar que el depredador, sea quien sea, se vaya a acercar. Ya que, como son estructuras débiles con ideas tontas quizá, o actos indefendibles, cualquiera que se adentrara tendría la capacidad de destruir, de desmoronar estas estructuras. Por lo que tiene sentido ser más agresivos entre más peligroso se vea el depredador. Por ejemplo, alguien de muy alto perfil, como lo que acaba de pasar. Y así, otros depredadores que quizá estaban pensando en adentrarse, es decir, en expresar estas ideas que van en contra de estas ideologías o de estas estructuras, mejor lo piensen dos veces. Y aquí hay que tomar en cuenta que no estoy refiriéndome al término depredador como algo negativo, al contrario, podría ser algo positivo. Alguien que quiere señalar lo malo de estas estructuras, de estas ideologías. Pero ¿qué pasa? Como son extremadamente agresivos los miembros de este territorio, pues los depredadores lo piensan dos veces. ¿Por qué? Porque dicen, no vale la pena el riesgo ante tan poca recompensa, porque nadie lo aprecia, etc. Dicen, ¿para qué me arriesgo? Pero así como las bacterias resistentes a los antibióticos se van reproduciendo por la falta de competencia de las que no eran resistentes a los antibióticos, estos territorios se van expandiendo, contaminando y absorbiendo a otras especies, las cuales se les ha despojado de otras praderas. ¿Por qué? Porque se censuran otras ideas, se destruyen otros territorios, vamos a llamarle, por lo que especies nuevas no tienen dónde vivir, por lo que lo único que les queda es acoplarse a estos territorios ya llenos, con ya individuos. Pero ¿cuál es el precio? Acepta nuestras ideas. No digas nada negativo de nosotros. Por lo tanto, no les queda opción. Si quieren sobrevivir, tienen que quedarse en estos territorios. Por lo tanto, como dice Gatsat, se necesita honey badgers, que son una especie de mamífero que es muy valiente, que es muy bravo, se defiende. Y es decir, nos referimos a aventureros que estén dispuestos a arriesgarse, a arriesgarlo todo por el bien de la tierra. Porque sí, hay muchas especies en esta tierra, vamos a llamarle estas ideas, hay muchas ideas, pero hay algunas de estas especies que promueven el éxito y otras
que nos destinan a la extinción. ¿Qué vale la pena para ti? ¿Qué tendría que pasar para que alzaras la voz? ¿O te vas a seguir conformando con migajas que te dan en estos territorios? Además de que cuando nos callamos, el mensaje que se da, cuando decidimos no decir nada, ya que nos da miedo, porque estos grupos son a lo mejor violentos, agresivos, etc., es que lo que se tiene que hacer para que nadie te diga nada es ser agresivo, es ser violento. Nuestra sumisión indirectamente refuerza las conductas agresivas de estos individuos. Y obvio aquí nadie justifica, al menos yo no justifico violencia, pero uno de los métodos más efectivos es ridiculizar las malas ideas, las ideas tontas. Es decir, estas ideologías, estos territorios. Esto explica, en mi opinión, por qué últimamente el humor es tan atacado, por qué los comediantes se vuelven blancos de estos ataques, de estas funas y víctimas del mobbing. Bueno, adiós.